Muchos leen la Biblia Sagrada durante años y aún así confunden tres palabras que cambian por completo la manera de entender la historia del pueblo de Dios: hebreos, israelitas y judíos. Si crees que significan lo mismo, prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy puede derribar creencias que has tenido toda tu vida. Esta no es una lección de historia, es una revelación espiritual que toca directamente tu identidad en el reino de Dios. Porque si no entiendes quién eres en el plan divino, no podrás vivir plenamente las promesas que el Altísimo tiene para ti. Y te advierto, después de escuchar esto, no podrás volver a leer las Escrituras igual. Muy pocos conocen esta verdad, casi nadie la enseña así, pero cuando lo entiendas, tu fe será más firme, tu visión espiritual más clara y tu comunión con el Espíritu Santo más profunda. Aquí vas a descubrir que estos tres nombres no solo narran el pasado, sino que revelan tu presente y determinan tu futuro eterno. Si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie se atreve a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque hoy el Señor quiere abrir tus ojos y mostrarte quién eres realmente según su palabra. Muy pocos creyentes se han detenido a pensar qué significa realmente la palabra hebreo y de dónde surge su identidad espiritual. No es simplemente un término histórico o étnico, es una marca que el mismo Dios dejó en la historia para identificar a un pueblo que camina por fe, vive por las profecías bíblicas y entiende que la salvación es más que una promesa, es un pacto eterno. Desde las páginas más antiguas de la Biblia Sagrada, los hebreos aparecen como un linaje que no nace de la casualidad, sino del poder de Dios que escoge a un hombre y a su descendencia para establecer el reino de Dios en la tierra. Ese hombre fue Abraham, pero su llamado fue el inicio de una historia que trasciende generaciones, culturas y fronteras. El origen de los hebreos no se explica únicamente en términos humanos. La misma palabra de Dios nos muestra que todo comenzó con una decisión divina, no con un mérito personal. En Génesis 12:1-3, el Altísimo le dice a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Este mandato no era un simple cambio geográfico, era un rompimiento total con un sistema de idolatría, con una mentalidad esclavizada por dioses falsos y con una vida centrada en la comodidad terrenal. La fe de Abraham, impulsada por la voz de Dios, se convirtió en la semilla de una nación cuya existencia sería prueba viviente del poder del Espíritu Santo, guiando la historia humana. Antes de Abraham, no existía un pueblo hebreo reconocido. Existían tribus, clanes y pueblos que se multiplicaban sin dirección espiritual. Pero Dios decidió apartar a un hombre para que de su obediencia naciera una descendencia marcada por un pacto. Aquí encontramos una de las revelaciones más poderosas de la Biblia Sagrada. Dios no busca multitudes, busca corazones dispuestos. La identidad hebrea comenzó como una identidad espiritual antes de convertirse en una identidad cultural. Es por eso que la salvación no se limita a una etnia, sino que desde su inicio fue una invitación a todo aquel que estuviera dispuesto a caminar en fe y obediencia. Muy pocos enseñan esto así, pero entenderlo cambiará para siempre tu perspectiva de lo que significa pertenecer al pueblo de Dios. Los primeros hebreos eran, en esencia, peregrinos de la fe. No tenían un templo suntuoso ni una tierra establecida, pero tenían algo que superaba cualquier herencia física: la promesa de Dios. Vivían bajo la dirección de la palabra de Dios, conscientes de que su misión no era levantar un imperio terrenal, sino representar en la tierra los valores del reino de Dios. El poder de Dios se manifestaba en sus vidas no por la fuerza militar ni por la riqueza material, sino por la protección divina y la guía sobrenatural en medio de territorios hostiles. Ellos entendían que su verdadera patria era celestial y que la vida eterna era la meta final. Hoy, cuando estudiamos el origen de los hebreos, no lo hacemos para admirar un pasado distante, sino para recordar que la fe que los definió sigue siendo la misma que Dios espera de nosotros. Ser hebreo en su sentido espiritual es estar dispuesto a dejar lo conocido, romper con la comodidad y abrazar un futuro incierto
confiando únicamente en la promesa divina. Es vivir en arrepentimiento constante, buscando que el Espíritu Santo guíe cada paso y entendiendo que aunque el mundo cambie, el pacto de Dios permanece. Este es el punto de partida para comprender la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos. Pero eso no es todo. Lo que descubriremos en el siguiente tópico revelará la magnitud del llamado de Abraham y cómo su obediencia encendió una chispa que arde hasta hoy. Abraham no nació en un ambiente santo ni en una nación que adoraba al Dios verdadero. Creció en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, avanzada para su época, pero sumergida en un sistema profundamente idólatra. Allí, los altares eran levantados a deidades que no podían oír, hablar ni salvar. Su familia y vecinos participaban de rituales que ofendían directamente la santidad del Altísimo. Sin embargo, en medio de aquel mundo saturado de falsedad espiritual, Dios puso sus ojos en un hombre común para cumplir un propósito extraordinario. Abraham no era un sacerdote, ni un rey, ni un guerrero famoso. Era un hombre como cualquiera de nosotros, pero con una disposición única, la de escuchar y obedecer la palabra de Dios sin cuestionar su autoridad. Cuando la voz del Señor irrumpió en su vida, no vino con promesas fáciles ni con un plan detallado. Génesis 12 registra el mandato divino. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Observa cómo Dios no especifica el destino final. Esto revela una lección espiritual inmensa. La fe auténtica no se basa en ver todo el mapa, sino en dar el primer paso confiando en que el Altísimo guiará cada uno de los siguientes. La respuesta de Abraham fue inmediata y radical. No negoció, no pidió tiempo para pensar, no buscó la aprobación de los hombres. Dejó atrás su seguridad, su cultura y su herencia para seguir la voz que resonaba en lo más profundo de su espíritu. Romper con el sistema idólatra no fue solo un acto geográfico, sino una revolución interior. Abraham tuvo que aprender a depender únicamente del poder de Dios para su provisión, su protección y su dirección. La Biblia Sagrada deja claro que la idolatría no es solamente adorar imágenes, sino cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios merece en el corazón. Salir de Ur fue renunciar a todo aquello que podía competir con la fidelidad al Altísimo. Fue un acto de arrepentimiento práctico, una decisión de cortar con lo viejo para abrazar lo eterno. El Espíritu Santo estaba moldeando en él la identidad de padre de la fe, y ese proceso comenzó con un sí a un llamado que parecía humanamente imposible. Este llamado también fue un acto profético. Al dejar su tierra, Abraham se convirtió en una señal viviente de que la verdadera salvación no está ligada a un territorio, una tradición o una etnia, sino a la obediencia a la palabra de Dios. En aquel tiempo, todos los valores de una persona estaban ligados a su clan y a su linaje. Separarse de eso significaba perder estatus, herencia y protección humana. Sin embargo, Abraham entendió que era mejor perderlo todo por el reino de Dios que ganar el mundo entero y perder su alma. Su decisión fue un golpe directo a la estructura del sistema mundano que busca controlar al hombre a través del miedo a la pérdida. Hoy, el llamado de Abraham sigue resonando en cada corazón que decide apartarse del pecado y del conformismo espiritual. Tal vez no vivas en Ur ni tengas altares paganos a tu alrededor, pero el sistema idólatra moderno está presente en las prioridades equivocadas, en la sed insaciable de aprobación, en el amor al dinero más que a Dios y en la distracción constante que apaga la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Si Abraham, un hombre común, pudo romper con todo eso y abrazar una vida de fe y obediencia, ¿qué excusa podemos tener nosotros? Lo que veremos en el siguiente tópico nos revelará el significado profundo de ser llamado hebreo y cómo esta palabra esconde una verdad que puede cambiar tu fe para siempre. La palabra hebreo proviene del término hebreo antiguo ibri, que significa literalmente el que cruza o el que viene del otro lado. En la Biblia Sagrada, este nombre aparece por primera vez en Génesis 14:13, cuando Abraham es identificado como Abram el hebreo. No era simplemente una referencia geográfica, como si fuera el que viene del otro lado del río Éufrates.
sino una descripción profética de su identidad espiritual. Abraham había cruzado mucho más que un río. Había cruzado una línea invisible que separa el sistema de este mundo del reino de Dios. Ser hebreo significaba y sigue significando no conformarse a la corriente del mundo, sino atravesar hacia el propósito divino, aunque eso implique dejar atrás lo conocido y seguro. En la cultura antigua, cruzar también tenía un significado simbólico profundo. Representaba transición, transformación y obediencia. Cruzar de un territorio a otro implicaba pasar por riesgos, dejar la protección de las murallas familiares y adentrarse en lo incierto. Esto encaja perfectamente con la experiencia de Abraham. Guiado por la palabra de Dios, abandonó su patria sin mapa, guiado únicamente por la fe. El cruce no fue un evento físico aislado, sino un estilo de vida. Desde ese momento, Abraham vivió como extranjero y peregrino, con la mirada puesta en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Esta verdad conecta directamente con las profecías bíblicas que hablan de un pueblo separado, distinto, llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Pero hay algo más profundo. Hebreo también describe a quienes deciden cruzar espiritualmente del pecado a la salvación, de la muerte a la vida eterna, del temor a la fe, del reino de las tinieblas al reino de Dios. No se trata de una identidad étnica exclusiva, sino de una decisión espiritual disponible para todos los que aceptan el llamado de Jesucristo. En Juan 5:24, Jesús dice: «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Ese pasar del que habla el Señor es el mismo espíritu de la palabra hebreo, un movimiento intencional hacia la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. En los tiempos de Abraham, cruzar significaba romper con la comodidad, pero en nuestros días, este cruce muchas veces es invisible a los ojos humanos. Puede ser apartarse de un círculo de amistades que enfría tu fe, renunciar a prácticas que parecen inofensivas, pero que apagan tu espíritu, o decir no a oportunidades que te alejarían de la palabra de Dios. Cada paso en obediencia es un cruce más hacia la plenitud del plan divino. Y cada cruce implica fe, porque el terreno que Dios te muestra nunca está completamente revelado antes de que lo pises. Por eso, ser llamado hebreo no es una etiqueta antigua que solo pertenece a Abraham y su descendencia física. Es un título espiritual que el Altísimo sigue otorgando hoy a todo aquel que decide vivir en oración, guiado por las promesas de la Biblia sagrada, dispuesto a dejar la orilla del pecado para adentrarse en la corriente viva del Espíritu Santo. Y es aquí donde la historia se conecta con la nuestra. Así como Abraham cruzó, nosotros también estamos llamados a cruzar. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obedecer a Dios? En el próximo tópico, descubriremos que ser hebreo es mucho más que un nombre. Es una postura espiritual radical que define todo nuestro caminar. Ser hebreo no era en su origen un título honorífico que se llevaba con orgullo para impresionar a los demás. Era ante todo una postura espiritual radical. Abraham no fue llamado así por una simple ubicación geográfica, sino porque se atrevió a vivir separado del sistema mundano, guiado únicamente por la palabra de Dios. En un mundo donde la norma era adorar a múltiples dioses y seguir tradiciones corruptas, él eligió caminar por fe, creyendo que la salvación y la vida eterna valían más que cualquier herencia o seguridad terrenal. Este tipo de separación no es física solamente, sino una decisión del corazón de poner el reino de Dios por encima de todo. En la Biblia Sagrada, esta postura se repite en muchos de los héroes de la fe. Moisés, criado en el lujo de Egipto, prefirió ser identificado con los esclavos hebreos que ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11, 24, 26. Daniel, en Babilonia, se negó a contaminarse con la comida del rey, aunque eso pudiera costarle la vida. Estos hombres entendieron algo, que la mayoría pasa por alto. La verdadera fidelidad a Dios exige decir no a lo que parece atractivo, pero en realidad roba la comunión con el Espíritu Santo. Muy pocos conocen esto, pero la separación espiritual no es una pérdida, es una inversión eterna. Ser hebreo en el sentido bíblico
Implica vivir de manera que tus decisiones, hábitos y palabras reflejen el carácter de Jesucristo. Significa que, aunque vivas rodeado de un sistema que ignora las profecías bíblicas, tú eliges caminar conforme a la palabra de Dios. Esta postura te llevará a ser incomprendido, rechazado e incluso perseguido. Jesús mismo lo advirtió en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En otras palabras, el sello de un verdadero hebreo espiritual es vivir con la certeza de que su aprobación viene del Altísimo, no de los hombres. En la práctica, esta separación se manifiesta en cosas concretas. Es decidir orar cuando el mundo te dice que no hay tiempo. Es guardar tus pensamientos y tu corazón en pureza cuando todo a tu alrededor te invita a lo contrario. Es levantar altares de adoración en tu hogar, aun cuando nadie más lo entienda. Es decir, sí a la voz del Espíritu Santo, incluso cuando esa obediencia parezca un sacrificio doloroso. Cada acto de obediencia fortalece tu identidad como parte del pueblo que Dios llama suyo. Hoy, Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a tomar esta postura. No necesitas un título religioso ni un linaje especial. Necesitas una fe viva y un corazón dispuesto a obedecer. La pregunta que debes hacerte no es si tienes el nombre de hebreo, sino si vives como tal. Y eso nos lleva al siguiente punto, donde descubriremos cómo los hebreos vivieron como peregrinos con promesas, caminando por fe hacia algo que no podían ver, pero que sabían que el Altísimo cumpliría. Los primeros hebreos no tenían una tierra fija que pudieran llamar suya. No poseían fronteras, murallas ni un gobierno establecido, pero cargaban algo infinitamente más valioso, la promesa de Dios. Desde Abraham hasta los patriarcas, su vida era una constante travesía, moviéndose de un lugar a otro según la dirección divina. No vivían por lo que veían, sino por fe, aferrados a las profecías bíblicas que aseguraban que sus descendientes heredarían una tierra y que, a través de ellos, todas las naciones serían bendecidas. Esta esperanza era su brújula en medio de un camino lleno de incertidumbre. La Biblia Sagrada muestra que, aunque no tenían un templo ni una nación formal, su identidad como pueblo estaba firmemente anclada en el pacto con el Altísimo. Génesis 26:5 nos revela la clave. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No era la geografía la que definía quiénes eran, sino su relación con Dios. Esta es una verdad que pocos comprenden hoy. Puedes perder tu casa, tu trabajo o tu estabilidad, pero mientras permanezcas en el pacto, tu identidad en el reino de Dios no cambia. Ellos eran peregrinos en la tierra, pero ciudadanos del cielo. Vivir como peregrino con promesas también significaba enfrentar pruebas constantes. Los hebreos debían aprender a confiar en el poder de Dios para su provisión y protección. En un día podían estar en un oasis y al siguiente atravesando un desierto hostil. Sin embargo, sabían que la palabra de Dios nunca falla. Cada paso, cada campamento y cada altar que levantaban era un recordatorio de que no estaban siguiendo un mapa, sino a una persona, el Dios vivo que les había dado su palabra. Su fe se alimentaba no de lo que veían, sino de lo que Dios había dicho. En el plano espiritual, este peregrinaje nos recuerda que la vida cristiana no es estática. El apóstol Pedro lo confirma en 1 Pedro 2:11, llamándonos extranjeros y peregrinos en este mundo. Ser un peregrino con promesas implica vivir con desapego de lo terrenal, no porque despreciemos lo que Dios nos da, sino porque sabemos que nuestra verdadera herencia está en la vida eterna. Aquí es donde el Espíritu Santo obra para que cada paso que damos, incluso en terrenos inciertos, sea una oportunidad para demostrar que confiamos plenamente en la palabra de Dios. Hoy, el llamado sigue vigente: vivir como hebreos espirituales que avanzan hacia un destino eterno, sin dejarse atrapar por las comodidades temporales. Tal vez no vivas en tiendas como Abraham, pero tu corazón debe estar listo para moverse cuando Dios te diga. El peregrino no acumula lo innecesario, porque sabe que cada peso extra puede retrasar el viaje. ¿Y tú?
¿Estás dispuesto a soltar lo que estorba para caminar más ligero hacia el cumplimiento de las promesas divinas? En el siguiente tópico, veremos que lo que unía a los hebreos no era su sangre, sino un pacto que trascendía la biología y apuntaba directamente al corazón. Una de las verdades más sorprendentes de la Biblia Sagrada es que la identidad del pueblo de Dios nunca estuvo fundamentada únicamente en la descendencia biológica. Aunque los hebreos nacieron del linaje de Abraham, su verdadera unidad provenía del pacto que Dios estableció con ellos. Este pacto no se transmitía por herencia de sangre, sino por una decisión consciente de entrar en obediencia y fe al Altísimo. De hecho, desde los primeros días, personas ajenas al linaje de Abraham fueron injertadas en la comunidad hebrea porque aceptaron vivir bajo la palabra de Dios y someterse a sus mandamientos. Un ejemplo claro lo encontramos en Éxodo 12, 48-49, cuando el Señor ordena que el extranjero que quiera celebrar la Pascua debe circuncidarse, y entonces será como uno nacido en la tierra. Esto es profundo. Dios mismo declaraba que la obediencia al pacto tenía el mismo peso que la sangre. Así, la salvación y la vida eterna se revelaban como un regalo que trasciende la genética, confirmando lo que más tarde el apóstol Pablo enseñaría en Romanos 9, 6, 8. No todos los descendientes de Israel son Israel. La identidad espiritual siempre estuvo por encima de la identidad étnica. Este principio rompe con muchas ideas erróneas modernas. A lo largo de la historia, incluso dentro del pueblo de Israel, hubo quienes confiaban más en su linaje que en su fidelidad a Dios. Creían que por ser hijos de Abraham, tenían asegurada la bendición, olvidando que las profecías bíblicas siempre han condicionado la promesa a la obediencia. Jesús mismo confrontó esta mentalidad en Juan 8:39-40, cuando dijo a los fariseos que, si fueran verdaderos hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Esto deja claro que el verdadero vínculo con el reino de Dios no se establece por apellido, sino por caminar como caminó Abraham, en fe, oración y obediencia. En la práctica, este concepto nos enseña que cualquiera que hoy acepte a Jesucristo como Señor y Salvador y viva guiado por el Espíritu Santo, se convierte en parte de este linaje espiritual. No importa tu pasado, tu cultura o tu historia familiar. Lo menos que importa es tu decisión de entrar en el pacto de la sangre de Cristo. La Biblia Sagrada nos recuerda que hemos sido injertados en el olivo espiritual, Romanos 11, 17, 18, y que nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Esto significa que el pueblo de Dios, en su esencia, es una comunidad global unida no por fronteras, sino por la fe en el mismo Señor. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar esta perspectiva porque vivimos en un tiempo en el que las etiquetas dividen más que unen. Dios nos llama a recordar que la base de nuestra hermandad no es la sangre que corre por nuestras venas, sino la sangre derramada en la cruz. Este es el verdadero pacto que nos une y nos da acceso al reino de Dios. Y es aquí donde la historia de los hebreos se cruza con la de José y Moisés, quienes, aun siendo reconocidos como parte del pueblo de Dios en tierras extranjeras, demostraron que la identidad espiritual brilla incluso en medio de culturas paganas. La historia de José y Moisés nos muestra que ser hebreo no dependía de la tierra donde vivieras, sino de la identidad que llevabas en el corazón. Ambos fueron arrancados de su entorno y llevados a naciones extranjeras, inmersas en culturas, lenguas y costumbres que no adoraban al Dios verdadero. Sin embargo, ni la distancia, ni la presión cultural, ni el poder de reinos paganos pudieron borrar de ellos la marca del pacto. Su fe y obediencia a la palabra de Dios se convirtieron en un testimonio vivo, reconocible incluso para quienes no conocían la Biblia Sagrada. José, vendido como esclavo a Egipto, parecía condenado a desaparecer en el anonimato, pero aún en las mazmorras y en las casas de sus opresores, permaneció firme, rehusando contaminarse con el pecado. Génesis 39:9 recoge sus palabras cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Observa cómo José no dijo contra tu esposo o contra mí mismo, sino contra Dios. Esta conciencia constante de la
presencia divina es lo que preservó su integridad y lo llevó a convertirse en gobernador de Egipto. Incluso Faraón reconoció que había en él un espíritu diferente, el Espíritu de Dios. Génesis 41:38. Moisés, por su parte, creció en el palacio más poderoso de su época, educado en toda la ciencia y sabiduría de Egipto. Tenía acceso a privilegios que cualquier joven soñaría, pero Hebreos 11:24-25 nos revela su decisión. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés entendió que su verdadera identidad no estaba en un título ni en una posición de poder, sino en su llamado como parte del pueblo de Dios. Esa convicción lo llevó a renunciar a lo pasajero para abrazar lo eterno. Tanto José como Moisés vivieron en medio de sistemas paganos sin dejarse asimilar por ellos. Sus nombres, costumbres externas y cargos podrían haber cambiado, pero su corazón permaneció anclado en el reino de Dios. Este es un recordatorio para nosotros hoy. Vivimos en un mundo que constantemente intenta moldearnos a su imagen, pero nuestra verdadera ciudadanía está en la vida eterna que Dios nos promete. Permanecer como hebreos espirituales es decidir cada día no dejar que el sistema mundano diluya nuestra fe ni silencie nuestra voz. En tiempos donde la presión social y cultural empuja a los creyentes a comprometer sus valores, la historia de José y Moisés nos desafía a mantenernos firmes. No se trata solo de resistir el pecado, sino de vivir de tal manera que aun quienes no conocen la palabra de Dios reconozcan que hay algo diferente en nosotros, la presencia viva del Espíritu Santo. Y así, como veremos en el siguiente tópico, la identidad hebrea se transformaría con el tiempo en la identidad nacional de los israelitas, marcando una nueva etapa en el plan divino. La transición de Jacob a Israel es uno de los momentos más trascendentales de la Biblia Sagrada, pues no solo representa un cambio de nombre, sino una transformación de identidad y propósito que afectaría a generaciones enteras. Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac, nació en medio de promesas divinas, pero también cargando con una naturaleza humana, marcada por la astucia y el deseo de obtener la bendición a su manera. Sin embargo, Dios no permitió que su historia quedara definida por sus errores. En Génesis 32:28, después de luchar con un ángel toda la noche, se le dijo: «No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Este cambio no fue cosmético, fue la confirmación de un nuevo llamado, esta vez colectivo. Hasta ese momento, la identidad de hebreo había estado ligada principalmente a un linaje familiar y a una fe personal. Con Israel, el plan de Dios comenzó a tomar forma de nación. El nombre Israel significa el que lucha con Dios, o el que Dios gobierna, y resume la experiencia de un pueblo que viviría en tensión constante entre su voluntad y la voluntad del Altísimo. La historia de Jacob se convierte así en una profecía viva del camino que seguiría la nación. Amada, escogida, bendecida, pero constantemente llamada a la obediencia y a la fidelidad. Este cambio de nombre también marca un punto de inflexión en las profecías bíblicas. Lo que antes era una familia de peregrinos se transformaría en un pueblo estructurado, con tribus, leyes y territorio. Ya no se trataba únicamente de preservar la fe a nivel individual, sino de transmitirla y vivirla como comunidad. El reino de Dios empezaba a tomar forma visible en la tierra, y los descendientes de Israel serían la plataforma a través de la cual llegaría la salvación al mundo. De hecho, toda la línea mesiánica que culmina en Jesucristo pasa por esta transformación, pero no podemos pasar por alto que la experiencia de Jacob, antes de recibir su nuevo nombre, fue una lucha. Esto nos recuerda que el proceso de asumir nuestra verdadera identidad en Dios no siempre es cómodo. A veces implica confrontar nuestro pasado, dejar morir viejas costumbres y permitir que el Espíritu Santo nos moldee. Así como Jacob fue marcado físicamente por su encuentro, cojeando para siempre, muchas veces nuestras luchas espirituales dejan huellas, pero esas cicatrices se convierten en recordatorios de que hemos sido transformados por el poder de Dios. Hoy,
El cambio de Jacob a Israel nos habla directamente. Dios no nos llama por lo que fuimos, sino por lo que Él ve que podemos llegar a ser en su reino. Y así como la vida de Jacob se convirtió en la base de una identidad nacional, nosotros también estamos llamados a ser parte de un pueblo espiritual que vive para reflejar la gloria del Altísimo. En el siguiente tópico veremos cómo, a partir de este cambio, el llamado dejó de ser únicamente espiritual para adquirir también una dimensión nacional, con estructura, leyes y herencia tangible. Con el cambio de Jacob a Israel, el plan de Dios entró en una nueva etapa. Lo que había comenzado como un llamado espiritual en Abraham y una promesa para su familia, ahora se transformaba en una nación con estructura, tribus y un territorio asignado por el Altísimo. La Biblia Sagrada muestra que este paso no fue simplemente un asunto administrativo o político, sino un cumplimiento profético. Dios había prometido a Abraham que su descendencia heredaría una tierra, y ahora estaba formando el pueblo que ocuparía ese lugar. Ya no eran solo hebreos peregrinos, eran israelitas, portadores de una herencia visible que confirmaba la fidelidad de la palabra de Dios. Las 12 tribus de Israel, nacidas de los hijos de Jacob, se convirtieron en la columna vertebral de la nación. Cada tribu tenía un territorio asignado y una identidad particular, pero todas estaban unidas por el mismo pacto con Dios. Aquí vemos un principio espiritual profundo. El reino de Dios valora la diversidad dentro de la unidad. Cada tribu aportaba algo distinto: guerreros, sacerdotes, agricultores, líderes, pero todas compartían la misma fe, la misma ley y la misma misión. La tierra prometida no era solo un lugar geográfico, era un símbolo de la vida eterna y de la plenitud que solo el Altísimo puede dar. Con esta estructura, Israel empezó a vivir una fe más organizada y visible. El tabernáculo, el sacerdocio levítico, las fiestas y las leyes se convirtieron en el marco espiritual que mantenía viva la relación del pueblo con Dios. Esto nos enseña que aunque la fe es personal, también necesita expresarse en comunidad. La obediencia a la palabra de Dios no se vivía de manera aislada, sino como un cuerpo que se movía unido bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí se establece una verdad que pocos enseñan. El reino de Dios no es solo una experiencia interior, sino una realidad que debe manifestarse en todos los aspectos de la vida, incluyendo lo social y lo cultural. Sin embargo, esta transición de lo espiritual a lo nacional también trajo desafíos. Tener una herencia visible podía llevar al orgullo y a la autosuficiencia. Israel fue advertido varias veces en las Escrituras de que no olvidaran que la tierra y las bendiciones no eran fruto de su fuerza, sino del poder de Dios. Deuteronomio 8, 17, 18 lo deja claro. No digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La nación debía recordar que el pacto era el fundamento de todo, y que sin fidelidad al Altísimo, la herencia se perdería. Hoy, esta parte de la historia nos recuerda que las bendiciones de Dios siempre vienen acompañadas de responsabilidad. El pueblo de Israel recibió un territorio y una identidad nacional, pero debía vivir de tal forma que todas las naciones vieran en ellos un reflejo del reino de Dios. En el próximo tópico veremos por qué es un error común confundir el término israelitas con judíos y cómo esta confusión puede distorsionar la comprensión de las Escrituras. Uno de los errores más frecuentes al leer la Biblia Sagrada es usar las palabras israelitas y judíos como si fueran sinónimos. Aunque están relacionadas, no significan lo mismo. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Los israelitas representan a las 12 tribus descendientes de Jacob, Israel, mientras que los judíos son específicamente los descendientes de la tribu de Judá, a la que con el tiempo se unió la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví, formando el reino del sur después de la división del reino de Israel. La confusión surge porque, tras siglos de historia, el término judío terminó usándose para referirse de manera general a todos los descendientes de Israel, especialmente después del exilio babilónico.
Pero en su contexto original, las Escrituras hacen distinciones claras. Por ejemplo, en 2 Reyes 16:6 se menciona a judíos e israelitas como pueblos distintos en un mismo periodo. Esto no es un simple detalle histórico, es una clave para entender muchas profecías bíblicas, especialmente las que hablan del futuro de las tribus perdidas de Israel y del papel específico de Judá en el plan de Dios. La tribu de Judá tuvo un rol especial dentro de Israel, pues de ella saldría la línea davídica y por ende el Mesías prometido, Jesucristo. Génesis 49:10 profetiza: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Este versículo conecta directamente la realeza de Judá con la salvación universal. Sin embargo, esto no significa que las demás tribus hayan perdido relevancia. Las profecías bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muestran que Dios sigue teniendo un plan para restaurar a todo Israel, no solo a Judá. Comprender esta diferencia también nos ayuda a interpretar correctamente los tiempos proféticos actuales. El Israel moderno es un estado que reúne principalmente a judíos, pero las profecías de la Biblia Sagrada apuntan a una futura reunión de todas las tribus, un evento que aún no ha ocurrido en plenitud. Esto significa que hay una parte de la promesa divina que todavía está en espera y que el reino de Dios no se ha manifestado en su totalidad sobre la tierra. Entender esto nos libra de lecturas simplistas y nos prepara para discernir las señales que el Espíritu Santo revela en nuestros días. Hoy, como creyentes en Jesucristo, nuestra conexión con Israel no es étnica, sino espiritual. Hemos sido injertados en el pueblo de Dios por medio de la fe, como enseña Romanos 11. Pero si confundimos estos términos, corremos el riesgo de perder el contexto de las Escrituras y de interpretar mal las profecías bíblicas. En el próximo tópico, veremos cómo, tras la división del reino, los judíos desarrollaron una identidad religiosa y cultural única que resistió incluso en medio del exilio. Tras la muerte del rey Salomón, el glorioso reino unido de Israel se fracturó en dos partes: el reino del norte, conocido como Israel, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, formado principalmente por la tribu de Judá, la de Benjamín y parte de los levitas. Este fue un punto de quiebre en la historia bíblica, porque aunque ambos reinos compartían un origen común, sus caminos espirituales tomaron rumbos muy distintos. El reino del norte se alejó rápidamente de la palabra de Dios, adoptando prácticas idólatras y alianzas peligrosas, lo que finalmente llevó a su conquista por Asiria y a la dispersión de sus tribus. En cambio, el reino de Judá logró mantenerse fiel por más tiempo gracias a la influencia de reyes piadosos y al arraigo de sus tradiciones. Una de las razones por las que Judá resistió más fue la presencia del templo en Jerusalén, centro de adoración y símbolo de la fidelidad al pacto. Aunque no estuvieron exentos de caídas y rebeliones, su conexión con el lugar donde habitaba la gloria de Dios les dio una base espiritual más sólida. Reyes como Ezequías y Josías lideraron reformas profundas, derribando altares paganos y restaurando la adoración verdadera. Según Crónicas 34, 31, 33, relata cómo Josías renovó el pacto delante del Señor, comprometiendo a todo el pueblo a seguir sus mandamientos. Estos momentos de avivamiento prolongaron la vida espiritual del reino y retrasaron el juicio que inevitablemente vendría. El reino de Judá, sin embargo, también enfrentó la tentación de confiar en su propia justicia y en su linaje como descendientes de David. Profetas como Jeremías y Ezequiel los confrontaron, recordándoles que la salvación no se heredaba por apellido, sino que dependía de un arrepentimiento genuino y una fe viva. Jeremías 7:4-7 advierte: «No confiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este». Dios les recordaba que no bastaba con tener el templo o pertenecer a una tribu bendecida. La fidelidad debía expresarse en obediencia diaria. Finalmente, Judá cayó ante Babilonia, cumpliendo las profecías bíblicas que anunciaban el exilio. Pero a diferencia del reino del norte, que fue dispersado sin retorno,
los judíos conservaron su identidad durante el cautiverio. Esta resiliencia fue clave para que, décadas más tarde, bajo el decreto de Ciro, pudieran regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. La fidelidad de un remanente permitió que la historia del pueblo de Dios continuara hasta la llegada de Jesucristo, quien cumpliría las promesas hechas a Abraham y a David. La lección para nosotros hoy es clara. No basta con tener una historia de fe o pertenecer a una comunidad cristiana. La permanencia en el reino de Dios requiere vigilancia constante, arrepentimiento sincero y obediencia a la palabra de Dios. El ejemplo de Judá y Benjamín nos muestra que la fidelidad puede prolongar el tiempo de gracia, pero la desobediencia persistente siempre trae consecuencias. En el próximo tópico, veremos cómo, incluso en 1900, medio del exilio, los judíos supieron conservar su fe, su ley y su tradición, resistiendo la asimilación cultural de los imperios paganos. El exilio en Babilonia fue uno de los periodos más oscuros y decisivos en la historia del pueblo judío. Privados de su tierra, sin el templo donde ofrecían sacrificios y rodeados de una cultura que adoraba a otros dioses, los judíos se enfrentaron al riesgo real de perder su identidad. Muchos imperios habían destruido naciones enteras asimilándolas culturalmente y humanamente hablando. El destino de Judá parecía ser el mismo. Sin embargo, la Biblia Sagrada nos muestra que fue precisamente en este tiempo de prueba cuando se forjó una fidelidad más profunda, un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. Figuras como Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-Nego se convirtieron en ejemplos vivos de esta resistencia espiritual. En Daniel 1:8 leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Este acto, aparentemente pequeño, fue en realidad un símbolo poderoso. Aún lejos de Jerusalén y del templo, él sabía que el pacto con Dios debía guardarse en cada detalle de la vida. Su fe no dependía de un lugar físico, sino de una relación constante con el Altísimo. Lo mismo ocurrió cuando se negó a dejar de orar, aún bajo amenaza de muerte, porque entendía que la oración era su conexión vital con el Espíritu Santo. Durante el exilio, los judíos reforzaron la enseñanza de la ley y las tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación. Fue en este tiempo que se consolidaron prácticas como la sinagoga, que se convirtió en un centro de estudio y adoración en ausencia del templo. Este modelo no solo preservó el conocimiento de las Escrituras, sino que también mantuvo viva la esperanza en las profecías bíblicas que hablaban de un futuro retorno. Jeremías 29, 10, 11 fue uno de los pasajes más recordados, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este tiempo de prueba también fue una purificación espiritual. Los judíos entendieron que su supervivencia como pueblo dependía no solo de la fuerza militar o de las alianzas políticas, sino de su fidelidad a Dios. Babilonia intentó cambiar sus nombres, su idioma y su cultura, pero no pudo borrar de sus corazones la identidad que el Altísimo les había dado. Esto nos enseña que la verdadera pertenencia al reino de Dios no puede ser arrebatada por ningún sistema si está firmemente anclada en la fe y en la obediencia. Hoy, muchos creyentes viven una forma de exilio espiritual, trabajando, estudiando o conviviendo en entornos donde la fe es despreciada o ridiculizada. Sin embargo, la historia del exilio en Babilonia nos recuerda que no importa cuán lejos estés de tu Jerusalén personal, mientras tu corazón permanezca firme en la palabra de Dios, seguirás siendo parte de su pueblo. Y así como Dios trajo de vuelta a Judá después de 70 años, Él también cumple sus promesas con aquellos que perseveran. En el próximo tópico veremos que, con el tiempo, este pueblo fiel se diversificó en diferentes comunidades, askenazíes, sefardíes y misrajíes, manteniendo la misma fe, pero con historias distintas. A lo largo de los siglos, el pueblo judío se dispersó por diferentes regiones del mundo, dando origen a comunidades con costumbres, idiomas
y rasgos culturales particulares. Aunque todos compartían la misma fe en la palabra de Dios y la esperanza en las profecías bíblicas, sus historias tomaron caminos únicos. Entre los grupos más conocidos encontramos a los askenazíes, establecidos principalmente en Europa Central y del Este, los sefardíes, que florecieron en la península ibérica antes de la expulsión de 1492, y los misrajíes, originarios de regiones del Medio Oriente y el norte de África. Cada uno de estos grupos desarrolló tradiciones propias, pero todos se mantuvieron anclados en la Torá y en la identidad del pueblo de Dios. Los askenazíes adoptaron lenguas como el yidis y vivieron largos periodos en tierras donde enfrentaron persecuciones, restricciones y pogromos. Sin embargo, su fidelidad a la ley mosaica y a las prácticas de oración les permitió conservar su identidad a través de los siglos. Los sefardíes, por su parte, desarrollaron una cultura rica en poesía, música y filosofía, influenciada por su convivencia con musulmanes y cristianos en España y Portugal. Tras la expulsión, se dispersaron por el norte de África, el Imperio Otomano y América. Los misrajíes mantuvieron una conexión más directa con las antiguas tierras bíblicas, conservando costumbres que remontan a los tiempos del exilio babilónico. Esta diversidad es un recordatorio de que la fe en el Altísimo trasciende fronteras geográficas y diferencias culturales. En Hechos 2, 5, 11, durante el día de Pentecostés, la Biblia Sagrada menciona a judíos de todas las naciones bajo el cielo, reunidos en Jerusalén, cada uno escuchando el mensaje en su propio idioma. Esto muestra que, aunque dispersos y con historias distintas, seguían siendo un solo pueblo, en torno a la palabra de Dios. Así también hoy, el reino de Dios está formado por creyentes de diferentes naciones y culturas, unidos por la fe en Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Pero esta diversidad también presenta un desafío: evitar que las diferencias culturales se conviertan en divisiones espirituales. A lo largo de la historia, algunos grupos llegaron a considerar sus costumbres como más auténticas que las de otros, olvidando que la verdadera identidad del pueblo de Dios no se basa en la tradición externa, sino en la circuncisión del corazón. El apóstol Pablo lo deja claro en Romanos 2:28-29. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Hoy, esta verdad sigue vigente. No importa si vienes de una tradición antigua o si eres nuevo en la fe, lo que nos une es el pacto sellado con la sangre de Jesucristo que nos injerta en el mismo árbol espiritual. La historia de askenazíes, sefardíes y misrajíes nos recuerda que podemos tener historias distintas, pero una misma fe. En el próximo tópico veremos cómo, en el mundo moderno, el uso confuso de los términos judío, hebreo e israelita ha llevado a errores que afectan incluso la interpretación de las Escrituras. Uno de los problemas más frecuentes en la enseñanza y lectura de la Biblia Sagrada es la confusión entre los términos hebreos, israelitas y judíos. Muchos predicadores, maestros y creyentes los usan como si fueran intercambiables, pero cada uno tiene un origen, un contexto y un significado específico. Este error, aunque parezca pequeño, puede distorsionar la comprensión de las profecías bíblicas y de la historia del pueblo de Dios. Cuando mezclamos las identidades, corremos el riesgo de leer las Escrituras con lentes modernos, perdiendo la riqueza del contexto original. En el plano histórico, el término hebreo surge con Abraham y describe su condición de el que cruza hacia un nuevo pacto con Dios. Israelita nace con el cambio de nombre de Jacob a Israel, representando a las 12 tribus que conformaron la nación. Judío aparece más tarde, tras la división del reino, para designar a los descendientes de Judá y Benjamín en gran parte, que formaron el reino del sur. Ignorar estas diferencias puede llevarnos a interpretaciones equivocadas, por ejemplo, al leer profecías que se cumplen en una tribu específica, pero que aplicamos erróneamente a todo el pueblo. En el ámbito profético, esta confusión tiene implicaciones aún mayores. Muchas profecías hablan de la reunión de todas las tribus de Israel, algo que no se ha cumplido en su totalidad hasta hoy. Sin embargo, al identificar
Israel únicamente con los judíos modernos, se pierde de vista que gran parte de las tribus continúan dispersas. Esto puede llevar a conclusiones apresuradas sobre el cumplimiento de los tiempos finales, afectando incluso la manera en que la Iglesia interpreta su propio papel en el plan de Dios. El Espíritu Santo nos llama a ser cuidadosos, porque entender correctamente estas identidades es clave para discernir la obra del Altísimo en la historia. En el ámbito espiritual, la confusión también afecta nuestra identidad como creyentes. Cuando entendemos que hebreo implica una postura de fe y obediencia y que israelita representa una pertenencia al pueblo del pacto, descubrimos que no se trata de títulos reservados para una etnia, sino de realidades espirituales en las que podemos entrar por medio de Jesucristo. Romanos 11 nos enseña que los gentiles que creen son injertados en el olivo espiritual, participando de la misma raíz y savia. Pero si reducimos todo a un solo término, perdemos la dimensión completa de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Hoy más que nunca, necesitamos recuperar la precisión bíblica. No se trata de un tecnicismo sin importancia, sino de una llave que abre un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Al diferenciar correctamente entre hebreos, israelitas y judíos, no solo honramos la historia sagrada, sino que también vemos con mayor claridad cómo las profecías bíblicas siguen cumpliéndose y cómo el reino de Dios avanza. El próximo tópico veremos cómo la pérdida de este contexto bíblico puede llevar a interpretaciones distorsionadas que debilitan la fe y la autoridad de las Escrituras. Uno de los mayores peligros para el creyente de hoy es leer la Biblia Sagrada con lentes modernos, interpretando los textos a partir de nuestras categorías actuales y no desde el contexto en el que fueron escritos. Cuando no comprendemos las diferencias entre hebreos, israelitas y judíos, y usamos estos términos como si fueran lo mismo, perdemos matices esenciales que el Espíritu Santo inspiró en las Escrituras. Esta pérdida de contexto no solo altera la comprensión histórica, sino que también puede llevarnos a conclusiones erradas sobre las profecías bíblicas, la identidad espiritual y el plan del reino de Dios. El mundo bíblico tenía códigos culturales, políticos y religiosos muy diferentes a los nuestros. Por ejemplo, en la época de Abraham no existía un Estado de Israel ni un pueblo judío como tal, sino una familia llamada a vivir por fe bajo un pacto divino. En los días de Moisés, israelita significaba pertenecer a una de las 12 tribus bajo la ley de Dios. Y en los tiempos de Jesús, judío se refería principalmente a los habitantes de Judea y a quienes practicaban la religión mosaica según las tradiciones de los ancianos. Sin este contexto, corremos el riesgo de malinterpretar pasajes clave, atribuyendo a un grupo lo que en realidad fue dicho a otro. Un ejemplo claro de este problema se da al interpretar las profecías de los últimos tiempos. Muchos pasajes de Isaías, Jeremías y Ezequiel hablan de la restauración de Israel, pero se refieren a la totalidad de las 12 tribus, no únicamente a Judá. Sin embargo, al leerlos con una visión simplificada que iguala Israel con judíos, se distorsiona el alcance del cumplimiento profético. Esto puede llevar a un evangelio incompleto, en el que ignoramos que el plan de Dios para su pueblo incluye tanto a los descendientes físicos como a los creyentes injertados por la fe en Jesucristo. Además, esta pérdida de contexto nos priva de aplicaciones espirituales poderosas. Entender que ser hebreo significa cruzar del mundo al reino de Dios por fe, que ser israelita implica vivir bajo el pacto, y que ser judío está ligado a una fidelidad que resiste incluso en el exilio, nos da un mapa espiritual para nuestra vida diaria. Si reducimos todo a un solo término, perdemos estas lecciones prácticas que fortalecen la oración, el arrepentimiento y la perseverancia en el camino hacia la vida eterna. Por eso, es fundamental acercarnos a la palabra de Dios con una actitud humilde y dispuesta a aprender, dejando que el Espíritu Santo nos enseñe el significado original de los textos. No podemos conformarnos con interpretaciones superficiales o heredadas sin examen. La Biblia Sagrada es un tesoro que revela su riqueza cuando respetamos su contexto histórico, lingüístico y profético. En el próximo tópico, veremos cómo el Israel,
moderno ha reavivado el debate sobre quiénes son los verdaderos descendientes del Israel bíblico y qué significa eso para la Iglesia hoy. La creación del Estado de Israel en 1948 marcó un acontecimiento histórico y profético que ha generado uno de los debates más intensos entre estudiosos de la Biblia Sagrada, historiadores y líderes religiosos. ¿Quiénes son realmente los descendientes del Israel bíblico? Para muchos, el renacimiento de Israel en la tierra prometida es un cumplimiento literal de las profecías bíblicas, especialmente de pasajes como Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Sin embargo, otros señalan que las Escrituras hablan de la restauración de todas las tribus de Israel y que lo que vemos hoy es solo una parte del plan divino. Históricamente, la nación moderna de Israel está compuesta principalmente por judíos, descendientes de Judá, junto con inmigrantes de diferentes orígenes que se han convertido o integrado al pueblo judío. Pero las 10 tribus del Reino del Norte, dispersas por Asiria en el siglo VIII a.C., siguen siendo un misterio histórico y profético. Algunos creen que se mezclaron con otras naciones, mientras que otros afirman que Dios las preservó y que, en el tiempo señalado, volverán a reunirse con Judá, cumpliendo pasajes como Ezequiel 37, donde las 2 varas se convierten en una sola en la mano del Señor. Este debate no es meramente académico, sino profundamente espiritual. Confundir Israel con judíos puede llevar a perder de vista que las promesas del reino de Dios abarcan un pueblo mucho más amplio que el que actualmente vive dentro de las fronteras del Estado moderno. Al mismo tiempo, negar la relevancia profética de Israel hoy sería ignorar las claras señales que Jesús y los profetas mencionaron sobre el final de los tiempos. Mateo 24, 32, 33 compara el regreso de Israel a su tierra con la higuera que brota, indicando que este evento es un marcador profético para la generación que verá el cumplimiento de todas las cosas. Para la Iglesia, este tema también tiene implicaciones directas. El apóstol Pablo, en Romanos 11, enseña que los creyentes gentiles han sido injertados en el mismo olivo que sustenta a Israel. Esto significa que no se trata de competir o reemplazar, sino de comprender que formamos parte de un mismo plan de redención. Sin embargo, para interpretar correctamente las señales de los tiempos, necesitamos distinguir entre la nación política de Israel y el Israel espiritual que Dios está reuniendo de todas las naciones. Hoy, el Israel moderno es tanto un milagro como un misterio. Es un milagro porque, contra toda probabilidad, un pueblo disperso durante casi 2000 años volvió a levantar su bandera en la tierra que Dios prometió a Abraham. Y es un misterio porque todavía no hemos visto la restauración plena de todo el Israel bíblico. Este tema nos prepara para entrar en el próximo tópico, donde veremos que la identidad como pueblo de Dios no se limita a la genética ni a la geografía, sino que puede ser adoptada por cualquiera que viva por fe en Jesucristo. Cuando entendemos que hebreo significa el que cruza, descubrimos que esta identidad no está limitada a un linaje sanguíneo o a una ubicación geográfica. Ser hebreo en el sentido más profundo es una postura espiritual, cruzar de la oscuridad a la luz, del pecado a la salvación, de la vida egocéntrica a la obediencia total a la palabra de Dios. Esto significa que cualquier persona, sin importar su origen, puede convertirse en parte del verdadero pueblo del Altísimo si decide caminar por fe, bajo el pacto que Jesucristo selló con su sangre. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto rompe las barreras culturales y étnicas y abre la puerta del reino de Dios a todo aquel que crea. En otras palabras, la fe es el pasaporte que nos otorga ciudadanía en el pueblo de Dios. Y no hay otro requisito más alto que rendir nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Así como Abraham salió de su tierra confiando en una promesa invisible, nosotros también estamos llamados a dejar atrás todo lo que nos ata al sistema mundano para caminar hacia la vida eterna. Ser un hebreo espiritual implica vivir de forma contracultural,
significa tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, aunque el mundo te llame insensato. Es elegir la oración por encima de la queja, la obediencia por encima de la comodidad y el arrepentimiento por encima del orgullo. Es vivir con la certeza de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y que el Espíritu Santo nos capacita para vencer cualquier obstáculo. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la plenitud que el reino de Dios ofrece. Este llamado no es opcional para el creyente verdadero, es parte esencial de nuestra identidad en Cristo. Jesús mismo dijo en Juan 8:39, «Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais». Esto significa que ser parte del pueblo de Dios se confirma con hechos, no solo con palabras. Un hebreo espiritual obedece, confía, se aparta del mal y vive para reflejar la gloria del Altísimo en cada área de su vida. Así como Abraham fue una señal viva para su generación, nosotros estamos llamados a ser señales vivas en la nuestra. Hoy, Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a cruzar, a dejar la orilla del conformismo espiritual para adentrarse en las aguas profundas de su propósito. No importa cuánto hayas fallado, ni cuán lejos creas estar. Si decides responder al llamado y vivir por fe, Él te injerta en su pueblo y te da un nuevo nombre y una nueva herencia. Y en el próximo tópico veremos que esta identidad espiritual no se trata de ritos externos, sino de una transformación interna tan profunda que la Biblia la llama la circuncisión del corazón. En la Biblia Sagrada, la circuncisión física fue una señal del pacto que Dios estableció con Abraham y su descendencia. Génesis 17:10-11. Sin embargo, desde los primeros libros, el Altísimo dejó claro que lo que realmente buscaba no era un acto externo, sino una transformación interna. Deuteronomio 10:16 lo expresa con contundencia. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto significa que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no se define por la herencia biológica ni por rituales visibles, sino por un corazón rendido y obediente a su palabra. El apóstol Pablo retomó esta enseñanza en Romanos 2:28-29, afirmando: «No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra». Aquí el Espíritu Santo nos revela un principio eterno. Lo que agrada a Dios no son nuestras credenciales religiosas o nuestra ascendencia, sino una fe viva que se traduce en obediencia. La circuncisión del corazón es un acto espiritual en el que Dios corta todo aquello que impide que su espíritu fluya libremente en nosotros: orgullo, pecado oculto, incredulidad y apego al mundo. En la práctica, esta circuncisión se manifiesta en cambios concretos. Una persona con el corazón circuncidado ya no vive para agradarse a sí misma, sino para agradar al Altísimo. Sus decisiones, pensamientos y palabras son filtrados por la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. La oración deja de ser un acto mecánico para convertirse en una comunión viva. El arrepentimiento deja de ser algo ocasional para convertirse en un estilo de vida, y la obediencia ya no es vista como una carga, sino como el privilegio de caminar en alianza con el Creador. Esta verdad también rompe con la falsa seguridad de quienes confían en la herencia familiar o en pertenecer a una tradición religiosa para asegurar su salvación. Jesús confrontó a los líderes religiosos de su tiempo, diciendo en Mateo 15:8, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». El reino de Dios no se construye sobre ritos vacíos, sino sobre corazones transformados. Por eso, alguien sin sangre hebrea o israelita puede ser parte del verdadero pueblo de Dios si su corazón está circuncidado por el Espíritu Santo. Hoy, el llamado es claro. Más que preocuparnos por títulos o linajes, debemos examinar si nuestro corazón refleja la marca del pacto eterno. La circuncisión del corazón no es un evento único, sino un proceso continuo de purificación, donde Dios poda todo lo que estorba y fortalece lo que da fruto. Y este proceso nos conduce directamente al próximo paso espiritual,
decidir si vamos a vivir solo con el conocimiento de la verdad o si daremos el paso de actuar conforme a ella, como veremos en el siguiente tópico. Conocer la verdad es un privilegio, pero vivir conforme a ella es una responsabilidad. La Biblia Sagrada es clara: el conocimiento sin obediencia no produce salvación. Santiago 1:22 lo expresa sin rodeos: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Altísimo no nos revela las profundidades de su palabra solo para que las admiremos intelectualmente, sino para que las apliquemos en nuestra vida diaria. Saber que eres llamado a ser un hebreo espiritual, un israelita del pacto o un judío fiel no sirve de nada si tus acciones no reflejan esa identidad. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que conocían la voluntad de Dios, pero decidieron ignorarla, y sus consecuencias fueron devastadoras. El pueblo de Israel en el desierto escuchó la voz de Dios, vio sus milagros y recibió su ley, pero la mayoría no entró en la tierra prometida por causa de su incredulidad y desobediencia. Hebreos 3:19. Este es un recordatorio solemne de que no basta con saber lo que Dios quiere. Debemos tomar la decisión diaria de caminar en su voluntad, aunque eso implique renunciar a lo que más amamos en lo humano. El llamado de Dios siempre implica una elección. Jesús mismo, en Mateo 7:24-27, comparó a quienes oyen su palabra y la practican con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las lluvias, los ríos y los vientos, la casa permaneció firme, pero el que oye y no obedece es como el hombre insensato que edificó sobre la arena, cuya caída fue grande. Esta parábola nos recuerda que la diferencia entre permanecer y caer no está en el conocimiento adquirido, sino en la obediencia ejercida. En el plano espiritual, decidir actuar conforme a la verdad significa permitir que la palabra de Dios transforme nuestras prioridades, relaciones y decisiones. Es pasar de la teoría a la práctica. Orar no solo cuando hay problemas, sino como un hábito. Perdonar aunque duela. Dar testimonio de Jesucristo incluso cuando eso te cueste amistades o aceptación social. El Espíritu Santo nos da la fuerza para vivir así, pero la decisión de responder siempre recae en nosotros. Hoy, Dios te está llamando a decidir. No es una invitación ligera, es un llamado urgente. Él te ha mostrado que tu identidad en su reino va más allá de tu origen y de tu pasado. Ahora te pide que camines en esa identidad. La pregunta es: ¿vas a quedarte en la orilla del conocimiento o te atreverás a cruzar al terreno de la obediencia? Porque en el próximo tópico entenderemos que, aunque estos tres nombres, hebreo, israelita y judío, tengan matices distintos, todos convergen en un mismo propósito eterno en el plan de Dios. Después de 1900 recorrer la historia y el significado de cada uno de estos nombres, hebreos, israelitas y judíos, llegamos a una revelación central. Aunque cada término describe un aspecto distinto de la identidad del pueblo de Dios, todos convergen en un mismo propósito eterno. Los hebreos representan la fe, esa disposición a cruzar hacia lo desconocido, confiando en la palabra de Dios, como hizo Abraham. Los israelitas encarnan la promesa, la herencia visible e invisible que Dios entregó a su pueblo para ser luz a las naciones. Y los judíos simbolizan la fidelidad, esa resistencia inquebrantable que mantiene viva la ley y la adoración incluso en medio del exilio y la persecución. Esta triple identidad no es casualidad, refleja la progresión del plan divino. Primero, Dios llama a un hombre a vivir por fe, hebreo. Luego multiplica a su descendencia y la establece bajo un pacto y una promesa, israelita. Finalmente, en medio de las pruebas más duras, preserva un remanente fiel que mantiene viva la llama de la verdad, judío. Estos tres aspectos forman un retrato completo de lo que significa pertenecer al reino de Dios: fe que avanza, promesa que sostiene y fidelidad que permanece. En el plano profético, entender esta convergencia es clave para interpretar las Escrituras. Muchas veces, las profecías bíblicas hablan de Israel para referirse al conjunto del pueblo del pacto, de Judá para señalar al remanente fiel, o de Hebreos para recordar la raíz de fe que dio origen a todo.
pasar por alto estas distinciones es perder la riqueza del mensaje y limitar nuestra visión del plan redentor que culmina en Jesucristo. Él es el cumplimiento perfecto de las tres facetas, el autor y consumador de la fe, el heredero de todas las promesas y el fiel testigo que no falló en obedecer al Padre. En nuestra vida diaria, estas tres palabras deben inspirarnos a vivir una espiritualidad completa. Ser hebreo espiritual nos impulsa a dar pasos de fe cuando Dios nos llama. Ser israelita nos recuerda que tenemos una herencia en Cristo, no para guardarla egoístamente, sino para compartirla con el mundo. Ser judío en el sentido espiritual es permanecer fiel al pacto, incluso cuando las circunstancias intentan quebrar nuestra devoción. Así, estos tres nombres se convierten en un espejo donde podemos evaluar si nuestra fe es dinámica, si abrazamos la promesa y si perseveramos en fidelidad. Hoy, el Altísimo nos recuerda que su propósito para nosotros es integral. Quiere que vivamos en fe, nos aferremos a sus promesas y seamos fieles hasta el fin. No se trata de etiquetas religiosas ni de títulos honoríficos. Se trata de reflejar el carácter del reino de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y en el siguiente tópico veremos cómo esta identidad se resume en una sola verdad transformadora, que ser parte del pueblo de Dios es una elección espiritual que todos estamos llamados a tomar. La Biblia Sagrada deja claro que pertenecer al pueblo de Dios no es un derecho automático otorgado por la herencia biológica, la cultura o la tradición religiosa. Es una elección espiritual que se hace al responder al llamado del Altísimo con fe y obediencia. Juan 1, 12, 13 lo declara con claridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto significa que lo que determina tu identidad en el reino de Dios no es de dónde vienes, sino a quién perteneces y cómo vives esa pertenencia. La fe es la llave que abre la puerta de esta identidad, no una fe superficial o cultural, sino una fe viva, activa y transformadora. Una fe que se traduce en arrepentimiento, en oración constante, en amor por la palabra de Dios y en un compromiso real con el reino de Dios. El Espíritu Santo es quien sella esta identidad en nosotros, guiándonos, corrigiéndonos y capacitándonos para vivir de manera que honremos el pacto eterno. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, Génesis 15, 6, nosotros somos injertados en la familia espiritual del Altísimo al creer y perseverar en su camino. Esta verdad es liberadora porque derriba cualquier barrera humana que pueda excluirte del pueblo de Dios. No importa tu pasado, tu nacionalidad, tu apellido o tu historia familiar. Si decides creer en Jesucristo y seguirle, pasas a ser parte de un linaje real, de una nación santa, como dice 1 Pedro 2:9. Esto también significa que nadie nace automáticamente dentro de este reino. Todos debemos tomar la decisión consciente de aceptar a Cristo, vivir en su palabra y permitir que Él moldee nuestro corazón día tras día. Pero también es una verdad que confronta, porque nos recuerda que no podemos escondernos detrás de etiquetas religiosas ni conformarnos con un cristianismo nominal. Ser parte del pueblo de Dios es un compromiso diario que exige renunciar al pecado, caminar en integridad y buscar siempre la voluntad del Altísimo. Jesús fue claro en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La verdadera identidad se demuestra en la práctica. Hoy, Dios te llama a tomar esta decisión si aún no lo has hecho, y si ya lo has hecho, a renovarla con todo tu corazón. Tu ciudadanía celestial no depende de tus méritos, sino de la obra de Cristo en ti, pero sí depende de que permanezcas en Él. Y en el próximo y último tópico de esta serie, entenderemos que esta verdad no se queda en ti. Es un mensaje que debes compartir para que otros también despierten a su identidad espiritual. La revelación que has recibido sobre la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos no es solo un conocimiento para guardar, sino una responsabilidad espiritual. Jesús dijo en Mateo 5, 14, 16,
Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La verdad no cumple su propósito si se queda encerrada en tu mente. Necesita encarnarse en tu vida y transmitirse a otros. El reino de Dios avanza cuando sus hijos no solo creen, sino que también proclaman y demuestran con su ejemplo lo que han aprendido. Compartir esta verdad implica dos cosas: vivirla y enseñarla. Vivirla significa que tu fe, tu esperanza en las promesas y tu fidelidad al pacto sean visibles en tus acciones cotidianas. Que la gente vea en ti a un hebreo espiritual que ha cruzado al otro lado por fe, a un israelita que camina bajo las promesas de Dios y a un judío espiritual que permanece fiel aún en medio de pruebas. Enseñarla significa explicar a otros lo que el Espíritu Santo te ha mostrado, para que también ellos comprendan su identidad en Cristo y se unan al pueblo de Dios. El apóstol Pablo entendió este principio y lo expresó en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La verdad bíblica se multiplica cuando no solo la retenemos, sino que la transmitimos. Tu testimonio, acompañado de la palabra de Dios, puede ser la chispa que despierte a un corazón dormido, que saque a alguien de la confusión espiritual o que reafirme la fe de un creyente cansado. Además, compartir esta verdad es parte de prepararte para los tiempos que vienen. Las profecías bíblicas nos muestran que la confusión espiritual aumentará y solo quienes conozcan su identidad en Cristo podrán permanecer firmes. Saber quién eres en el reino de Dios es tu ancla en medio de la tormenta, y al despertar a otros, estás ayudando a fortalecer el cuerpo de Cristo para resistir y brillar más intensamente en medio de la oscuridad. Hoy, el Altísimo te extiende un desafío. No dejes que este conocimiento se enfríe en ti. Ora para que el Espíritu Santo te muestre a quién hablar, cómo vivir y de qué manera impactar a tu entorno. Así, lo que has aprendido no será solo una lección, sino una semilla que dará fruto para la vida eterna. Y ahora que hemos recorrido todo este camino, es momento de cerrar con una conclusión que no solo resuma, sino que mueva tu corazón a la acción inmediata. Ahora que conoces la verdadera diferencia entre hebreos, israelitas y judíos, no puedes seguir viendo la Biblia Sagrada con los mismos ojos. Has recibido una llave espiritual que muy pocos tienen: entender que la fe, la promesa y la fidelidad son los 3 pilares que definen al verdadero pueblo de Dios. Esta verdad no es solo para tu mente, es para transformar tu vida y tu caminar con el Altísimo. Quiero preguntarte, ¿en cuál de estas 3 identidades te reconoces más hoy y cuál necesitas fortalecer? Responde en los comentarios y deja que tu confesión sea un paso de fe y compromiso. Si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, suscríbete ahora y activa la campana para que no pierdas las próximas revelaciones. El reino de Dios se edifica con creyentes despiertos y comprometidos, y tú eres parte de este ejército. Y no te pierdas el próximo video, porque lo que vamos a revelar te mostrará un aspecto de las Escrituras que podría cambiar para siempre tu manera de entender la profecía bíblica. Que el Señor te bendiga y te mantenga firme hasta que Él cumpla cada palabra que ha prometido sobre tu vida.